Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos en este programa. Nosotros conversamos, un placer nuevamente que nos acompañe. Le damos nuevamente la bienvenida. Y bueno, en esta noche tenemos un tema muy interesante y para ello vamos a presentar nuevamente a los panelistas que hoy nos acompañan para continuar hablando de este tema tan interesante que es la idolatría. Bueno, esta noche quiero presentar primeramente a nuestro hermano José. Hermano, bienvenido al programa. La paz Señor sea aquí con usted, hermano, mis hermanos en el panel, al igual que los radioescuchas. Semana a semana estamos con este programa que lo llevamos con amor, con ese esmero de cada uno de nosotros, sabiendo que lo hacemos porque es inspiración de nuestro Dios. Ha sido el deseo de un apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra, para que todas aquellas personas que están aún cautivadas, que están aún en esas prisiones, puedan salir a la luz, porque estos programas están hechos a la luz de las Escrituras. Esperamos que escuchen lo que el programa de hoy atrae para cada uno de vosotros. Así es, y también hermano Aarón, le damos nuevamente la bienvenida. Dios te pague, César. La paz de Cristo sea con mis hermanos aquí en el panel y con todos los que nos hacen el favor de escucharnos por medio del internet o por medio de la radio en el 900 AM de Radio Cali, ¿verdad? Todo lo que es el área metropolitana de Los Ángeles. Bueno, pues muy agradecido por esta oportunidad. ¿Verdad? Muy buenas noches al público en general. Esperamos que pues nos sigan acompañando, ¿verdad? El día de ayer empezamos con este tema que es muy importante, ¿verdad? Y que es fundamental que la gente sepa y se entere realmente qué es lo que está practicando. Si está practicando como les han hecho creer en el juego de palabras, una adoración o una veneración, como dicen ellos. Bueno, pues aquí estamos con la ayuda de Dios, esperamos ser de utilidad, ¿verdad, César? Y pues bueno, Dios te pague. Así es, también le damos la bienvenida a tu hermano César. Sí, la paz, Señor, a mi hermano, a mis hermanos que están en el panel, y agradecemos mucho la participación que nos permiten, y también pues agradecemos que este medio, un varón de Dios lo ha puesto para, de alguna manera nosotros, a través de las Escrituras, poder hablar de esos temas que, pues por tantos años y por siglos, han estado engañando a la humanidad. Les pedimos que quédense con nosotros y agradecemos nuevamente su atención. Sí, también queremos presentar a Isaías, que nos acompaña. Bienvenido. Dios te pague, César. También saludo pues a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta hora de programa. Esperamos pues cumplir con las expectativas. Ya el día de ayer los invitábamos a tener pues ahí algo para hacer sus apuntes, ya que el día de hoy se abren las líneas para que ustedes puedan hacer pues sus preguntas de alguna duda, alguna curiosidad que ustedes tengan por ahí acerca del tema que ya se desarrolló ampliamente el día de ayer, y lo vamos a seguir desarrollando el día de hoy, pero esperamos pues alguna respuesta, alguna pregunta de ustedes, ya que para eso estamos aquí, César, de este país. Así es, bueno, el tema que hoy nos ocupa, lo repito, es la idolatría. Platicamos ayer, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, que muchas de las personas creen que el inclinarse, postrarse o empezar a rogar, suplicar, tenerle devoción a cierta o determinada imagen es idolatría. Ellos no lo ven de esa forma, ellos creen que solamente lo están venerando como así les han enseñado. Entonces practicamos el día de ayer que esta práctica pues es netamente, decimos, aborrecida por nuestro Dios, no permitida y sin embargo prohibida totalmente por Él. Pero sin embargo ellos tratan de justificar esta acción diciéndoles no te preocupes, no estás adorando a Dios. Y han manejado un cierto grupo, o sea, una enseñanza que la han ellos
pues acomodado, ¿verdad? De tal manera que pues no se nota, dicen ellos, porque dividen, dicen ellos, la adoración, según ellos, tratando de justificar lo que están hablando para no decir que es adoración, en varias formas o en diferentes personas. Por ejemplo, dicen ellos, mira, hay diferentes clases de adoración. Hay una adoración que solamente le corresponde a Dios. Hay otra adoración que le corresponde a los santos. Y hay otra que le corresponde a la Virgen. Entonces, obviamente, cuando hablamos de Dios, pues le damos la que a Dios le corresponde. Cuando hablamos de la Virgen, le damos la que a la Virgen le corresponde. Y tienen ellos, pues nombres. Por ejemplo, al culto que solamente le corresponde a Dios, le conocen ellos como latría, que es el supremo culto que corresponde a Dios. El culto que es a María o a la Virgen María, le conocen ellos como hiperdulía. Dicen, no, este culto es solamente para María. Y el culto de dulía solamente le corresponde a los santos en general. Entonces dicen ellos, no, a Dios no le damos el culto ni de dulía ni de hiperdulía, le damos el culto de latría, que es el que le corresponde a Dios. Y a María tampoco le damos el de latría, le damos el que a ella le corresponde. Entonces, de esa manera quieren ellos justificar que hay diferentes clases de culto y de adoración a determinadas, en este caso a Dios, a los santos y a la Virgen. Con esto decimos, ellos dicen, no, nosotros no adoramos así. Ahora, otra manera de justificarse ellos es, mira, aunque nosotros nos inclinamos a las imágenes, no somos idólatras, porque el hecho solamente tú de postrarte ante algo no es que te estás adorando. Y ponen ejemplos tan ridículos. Por ejemplo, dicen ellos, ¿a poco si se te cae algo al piso y tú te agachas y viene pasando una persona por enfrente de ti, ¿a poco tú adoraste a la persona que iba pasando? Porque te inclinaste, te agachaste a recoger lo que se te cayó, lo que estaba tirado. O si tú estás limpiando en tu casa algo y te inclinas abajo y empiezas a limpiar, no sé, algún mueble que esté abajo, ¿a poco estás adorando al mueble? O sea, con esas expresiones o justificaciones tratan de decir ellos que el solo hecho de inclinarte no es así. En un folleto, por ejemplo, que ellos decimos han publicado en la página de Conozcamos Nuestra Fe Católica o laverdadcatólica.org, en uno de los folletos, el número 37, hablan de ellos, dicen, del primer mandamiento. Y en la parte final, dicen ellos, en la parte final del folleto hay un subtítulo que dice culto a las imágenes. Y dicen, hay muchas sectas que nos critican a los católicos porque rezamos a las imágenes, y entre paréntesis dice cuadros o estatuas de la Virgen y de los santos. Esto no está mal, está bien, y no va contra el primer mandamiento por dos razones. 1. No estamos dando honor a un pedazo de madera o una pintura, sino a la persona que está representada, en este caso a la Virgen o a un santo. 2. A la Virgen y a los santos los veneramos, no los adoramos. Es decir, solamente los admiramos y les podemos pedir que intercedan por nosotros, que nos ayuden a pedir algo a Dios por nosotros, pero no los adoramos, pues solamente adoramos a Dios. Entonces veamos la manera sutil en que quieren torcer la palabra de Dios, la escritura, para acomodarse y decir que realmente ellos no adoran en imágenes, pero en realidad lo hacen. Es lo que vamos a platicar. Y no olvide que el día de hoy nos puede llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Mira, César, yo quisiera, ¿verdad?, leer un texto, ¿verdad?, en el libro del Apocalipsis, acerca, que es muy claro y inmediatamente nos da a saber cuál es la manera que el ser humano toma para rendir una adoración. No una veneración, como lo dicen, ¿verdad?, los católicos. Como yo decía en un principio, en la presentación, es un juego de palabras que ellos quieren manejar, digámoslo así, para disculpen la palabra que voy a utilizar, para dorarles la píldora a sus feligreses. Discúlpenme la verdad, pero es que a veces sus explicaciones son absurdas. En el libro del Apocalipsis, en el 19, en el verso 10, habla el apóstol Juan. Y estamos hablando de un hombre con autoridad de parte de Dios. Amén.
¿verdad? El apóstol Juan dice, ¿verdad? Que cuando el ángel se le aparece, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, aquí está exactamente dando a saber el apóstol Juan cuál es la manera de adorar, ¿verdad? Como apóstol yo supongo y quiero creer verdaderamente que el apóstol Juan sabía exactamente la manera de adoración al ser más divino. Entonces, pues imagínese usted, ve al ángel de Dios y se postra, y él lo dice en sus propias palabras y explica. Y lo explica porque el Espíritu de Dios quiere que entendamos la diferencia de una cosa con la otra y cuál es la verdadera forma de adorar. Hay una manifestación corporal que el hombre manifiesta, ¿verdad? Que el hombre adopta para adorar a la presencia de Dios. Y aquí lo dice el apóstol Juan, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel le contesta, dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, aquí le está dando la contestación el apóstol Juan por medio de las palabras que el ángel le da. O sea, no hay equivocación. La manifestación que el ser humano adopta al doblar, al encorvar su cerviz y caer de rodillas al piso, eso se llama adoración. Práctica que yo lo vengo repitiendo desde el día de ayer y mis hermanos también, práctica que es muy común en todos los pueblos de América Latina. Ayer hablábamos del país de México, cuando la gente le toca festejarle su cumpleaños o su aniversario a su santo de su devoción o a su patrono, como le llaman ellos, a su patrono del pueblo. Entonces realmente están adorando. Aquí la situación es de que les quieren hacer creer que eso no se llama adoración, pero aquí nos explica el Espíritu de Dios por medio del apóstol Juan lo que es adorar, es inclinar el cuerpo y caer de rodillas, y eso hacen delante de sus ídolos. Parece que está la primera llamada, le vamos a dar oportunidad. Así, adelante, buenas noches. Saludos de siempre para cada uno de ustedes, allá en cabina, hermanos, y felicitándolos por su gran programa, el cual, verdad, nos orienta y nos advierte cuán peligrosa es esta iglesia pseudo del clero católico romano. Quiero unirme también a ustedes dando mi punto de vista muy personal con respecto al tema, el cual está por demás, hermanos, muy interesante. Comenzando ahora con un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Y a través de este refrán vamos a ver cómo es que andan las cosas en Clerolandia. Nos vamos a dar cuenta de su realidad y hasta dónde han sido capaces de llegar sin haber medido consecuencias. Y es cuando vemos la gran deuda de estos ensotanados, volvemos a ver a sus engañadores o a sus engañados seguidores, los cuales también, juntamente con el clero, van heredando y quedando endeudados hasta el cuello, ya que esa es la herencia que les van dejando a todo el pueblo católico. Mismos que van haciendo, mismos que van quedando endeudados, mismos que llevan para ser bautizados, mismos que van, verdad, entregando a Satanás para hacer un suculento bocadillo en las fases del maligno. Cada niño es marcado con el símbolo de la idolatría y con la marca hereditaria de la maldición, ¿verdad? La cual va de generación en generación. Y es que esta herencia nunca se la van a poder quitar por su propia cuenta, por más que intenten, a menos que le pidan la ayuda a Dios. Nada más que para pedirle la ayuda a Dios, o para que Dios los ayude, tienen que hacer a un lado la enseñanza clero-católica. Tienen que hacer a un lado la idolatría, la cual es abominación a los ojos del Todopoderoso. Pero vemos, ¿verdad?, cómo las influencias de la radio, la televisión, la prensa, el cine, se han aliado para inundar, ¿verdad?, a la humanidad en el mundo, no nada más de la pornografía, de la infidelidad, de la rebeldía,
de la desobediencia, de la maldad, sino que ahora, ¿verdad?, fomentan la idolatría en su máxima expresión. Quiero decir con esto que primero venden la enfermedad y luego les venden el remedio. Pero que en realidad lo único que están haciendo es enfermándoles la mente y el corazón cada día más. Cada programación clero-católica no es más que ignorancia y falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, les falta el conocimiento de Dios. Y ahí está la gente prendiendo su televisor y las programaciones, ¿verdad? Tales como A cada quien su santo, La Rosa de Guadalupe y otros más que van apareciendo por ahí. Difícil la tiene la humanidad, complicadísimo, pero no imposible. Lo único que tienes que hacer, querido Radio Escucha, es saber que Dios es espíritu y no materia, ¿verdad? Y que Él busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Nos dice Cristo el Señor allí en Juan 4:24, hermosa declaración del Señor Jesucristo a la mujer samaritana, la cual quedó para la historia y como una verdad absoluta, la cual verdad nosotros la proclamamos, la predicamos, ¿verdad? Y la cuidamos en nuestro corazón. ¿Qué es entonces pues la idolatría? Esa es, ¿verdad?, el culto que se le rinde a los ídolos, a las imágenes, a las efigies, al inanimado. Y por todo eso queda prohibido por Dios, porque Cristo el Señor, y por Cristo el Señor, y por sus apóstoles. Dice la Escritura que el apóstol Pablo esperaba que Silas y Timoteo llegaran a Atenas, donde él estaba. Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Nos dice, ¿verdad?, ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 17, 15 y 16. No debemos pensar que la divinidad, ¿verdad?, no debemos pensar que la divinidad, nos decía el apóstol Pablo, sea semejante, ¿verdad?, a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es una gran ignorancia del pueblo católico, pero que puede ser perdonada por Dios si es que hacen caso al mandamiento, el cual es que se arrepientan de esa maldad. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo le habló en visión de noche y le dijo: no temas, sino que habla y no calles. Y se quedó ahí 1 año y 6 meses predicando y sacando a la gente de su ignorancia, tal y como ocurrió con Crispo, ¿verdad?, un principal de la sinagoga, el cual creyó en el Señor con toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nos dice allí en Hechos 18, 8 y 9. Nos habla de esto. Entendieron y abandonaron la idolatría. Qué bonito, ¿verdad? Nos va ilustrando el Espíritu de Dios. Y luego dice por ahí, ¿verdad?, que así lo hicieron. Y así lo dijo. En la iglesia, ¿verdad?, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, hay un apóstol que nos ha sacado a muchos de la ignorancia, porque hemos entendido que para estar con Dios hay que apartarse del clero católico romano, principal promotor de la idolatría, ¿verdad? Y que el siervo de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín, nos va conduciendo a la vida eterna a través del hermoso conocimiento que Dios le ha revelado. Dios los bendiga, hermanos. Le agradecemos el comentario pues a nuestro compañero. Nada más ahondando un poquito en lo de hay mentiras dentro de la Iglesia Católica, y esto de la idolatría pues no solamente abarca a este grupo mayoritario,
porque pues en bastantes denominaciones religiosas podemos nosotros contemplar que también tienen algunas pinturas, algunas esculturas, algunas imágenes que utilizan para en una manera didáctica también incluso. Pero dentro de la Iglesia Católica esto es fundamental, y el hecho de que ellos lo quieran negar, de que no hay idolatría dentro de la misma, es nada más de echarle un vistazo a el santoral. ¿Cuántos santos tienen en su haber? Nada más por dar una cifra así vaga, ahorita todo el calendario en cada día de cada mes del año está repleto de nombres de santos, y no de la Iglesia La Luz del Mundo, sino está repleto de santos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y nada más para que ustedes se den una idea, porque hasta eso ni siquiera es algo original, sino nada más remontándonos a la historia, nada más un poquito, porque en ocasiones por falta de lectura en nuestra cultura, si nada más le echamos un vistazo a la historia, basta con que ustedes miren en la propia Biblia católica, nada más ustedes abran su Biblia en el libro de Baruch, en el capítulo 6, y se van a dar cuenta que ese libro es una fotografía de lo que enseña la Iglesia Católica de las imágenes y de los ídolos, y de lo que hace con las imágenes y los ídolos. Ahí ustedes se van a dar cuenta en el libro de Baruch número 6, todo lo que nuestro Dios le prohibió a su pueblo una vez hecho prisionero por Babilonia, porque no se nos olvide que varias de las prácticas, si no es que todas, pero muchas, en su mayoría de las prácticas de la Iglesia Católica fueron adoptadas del pueblo babilónico. Y el pueblo babilónico no fue más que el que fue conocido como la cuna de la idolatría. Ustedes pueden mirar que muchos, incluso de los dioses que estuvieron dentro de esta gran nación babilónica, fueron adoptados por la Iglesia Católica, Apostólica Romana, empezando con el culto a la Madre Diosa, empezando con el culto al Hijo de la Madre Diosa, empezando con el culto al Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzando, esto proviene de aquella nación babilónica que ustedes también la pueden encontrar y leer en el libro de Baruch. El libro de Baruch no habla más que lo que Dios le dice a su pueblo que no hiciera una vez entrados en aquella nación. Y hay una cosa muy importante que quiero nada más textualmente leerlo en este libro, porque esto es el todo del por qué la Iglesia Católica vive en este oscurantismo. En este libro nos dice en el versículo 6, dice: porque mi ángel con vosotros está, y yo mismo tendré cuidado de vuestras almas. ¿Y cuál era el cuidado que nuestro Dios tenía de las almas de este pueblo? Precisamente que no cayeran en la idolatría. Entonces, pero ¿cuál es la razón de que no hicieran esto? Porque en medio de ellos estaba el ángel de Jehová, el cual cuidaba de las almas del pueblo de Dios. ¿Por qué la Iglesia católica cae de continuo? Aún muchos de ellos sin saber, y lo voy a decir, muchos de ellos sin saber que sabe la cúpula de la curía romana, que muchos lo hacen por ignorancia, porque aún sus altos clérigos salen a dar aclaraciones de que mucho pueblo lo hace por ignorancia. Aquí cabría, hermano, muy prudentemente hacernos esta pregunta. Si la Iglesia Católica Apostólica Romana, como mismos los dicen ellos, ¿verdad? Y hay por ejemplo, yo quiero mencionar un ejemplo acerca del sacerdote encargado de comunicación social, ¿verdad? Allá en la arquidiócesis, en el Distrito Federal, José de Jesús
Aguilar, ¿verdad? Él dice que en un programa de televisión le hacen la pregunta que si los santos hacen milagros o no hacen milagros y por qué la gente lo sigue adorando, ¿verdad? Como si verdaderamente lo hicieran, y contesta que es por ignorancia. Y la pregunta que les digo yo que deberíamos de entonces hacernos: ¿y quién es el causante de que el pueblo esté en esa ignorancia? Aquí no vamos a buscar por otro lado. ¿Qué iglesia viene a conquistar, por ejemplo, hablando de América Latina? O sea, ¿cuáles son las enseñanzas que la América Latina, en donde nos encontramos nosotros en esta región, recibe, si no es que la enseñanza católica, apostólica y romana? Entonces, si ellos vienen y predican, y después de 500 años el pueblo sigue metido en la ignorancia, porque así es, y ellos mismos lo reconocen, ¿quién ha metido en esa ignorancia al pueblo? Ellos, mantenido. ¿Quién los ha mantenido? Exactamente, porque eso es bien cierto, les conviene mantenerlos en esa ignorancia, porque el día que la gente se está dando cuenta que la idolatría es algo abominable delante de Dios y se retira de esa práctica, bajan inmediatamente los ingresos económicos de la Iglesia Católica. Miren, hermanos, a lo que están ustedes platicando, tu hermano ha platicado con varios personas que viven ya no en la ignorancia. Ellos están inconscientes en lo que están. Pero ahora ellos dicen, y he estado leyendo también, ellos dicen que lo hacen porque en un tiempo, en el tiempo prehistórico, en el tiempo donde no había fotografías, entonces empezaron a hacer imágenes a semejanza de aquellos hombres que según ellos predicaban. Entonces un día le pregunté a su hermano, bueno, ya se acabó ese tiempo, hoy hay libros, la Biblia claramente lo dice, y acá tengo un texto que le voy a dar de lectura. ¿Por qué hoy todavía los tiene? ¿O es que ahora recordamos? Porque si las destruimos vamos a olvidarnos del tiempo prehistórico, el tiempo cuando se empezó todo. Entonces ya no es ignorancia, sino que ya ellos están aferrados. Cosas voluntarias. Y entonces, aunque uno les dé y les diga, y yo lo voy a decir honestamente, ahorita todas las personas que son ajenas a nuestra creencia, a nuestra fe, porque esta fe viene de lo alto. Esta fe que cada uno de nosotros en este panel tenemos es una fe divina que viene de Dios y ha sido engendrada en cada uno de nosotros porque un apóstol de Jesucristo nos lo ha enseñado. Pero esta gente vive en esa falsedad, vive en ese sueño, porque a ellos se les hace más fácil decir, bueno, es que si yo tengo aquí esta imagen, yo sé que esta imagen me va a sacar de donde yo estoy, pero no porque la va a sacar, porque vosotros, los que hemos salido a predicar la palabra de Dios, y cuando ellos empiezan a escuchar lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, lo que es verdaderamente apartarse de las cosas malas, ellos prefieren mejor quedarse donde están por temor a que saliéndose vuelvan a caer. Pero ahí es donde el enemigo viene agarrándolos. Pero a los radioescuchas, dijo nuestro Señor en el Éxodo 20, el capítulo, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. ¿Qué hacemos con esos santos? Son dioses y yo no voy a decir iglesia, sino del Imperio Romano. No apostólica, apóstata, porque están en contra de lo de los apóstoles. O sea, es un imperio apóstata. Es un imperio que vino a destruir las raíces de América Latina. Los incas, los aztecas, los mayas, aún los mismos indios de estos lugares. Pero hoy día, ¿qué hacemos? La gente está contenta con el imperio apóstata que vino a conquistar a fuerza de sangre estas naciones. Así es, hermano. Ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede aún con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie.
Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo, o bien 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Llega a tu corazón un concepto diferente de la idolatría. Yo quiero leer algunos de los comentarios que las personas amablemente nos han escrito, ¿verdad? Eso muestra pues la sintonía, ¿verdad? Que pues tienen pues con nosotros. Ellos mencionan, hicimos varias preguntas en la página de nuestro portal de Facebook. Ellos respondieron, por ejemplo, a la pregunta de si es lo mismo adorar o no, y la honra. Jesús Hernández contesta que no. Jaciel Ramírez pone un poco larga su colaboración, pero dice: honrar es una cosa, adorar es otra. Adorar es honra más gloria, más amor, más respeto, más alabanza, etcétera. Es todo lo que a Dios le corresponde. Como él mismo lo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Por lo contrario, la honra es respeto, aunque es alabanza, pero no es la que se tributa a Dios, sino es un reconocimiento a las virtudes, cualidades o al trabajo que ha desempeñado alguna persona. Por lo tanto, no son prácticamente lo mismo. También, por ejemplo, quiero leer otros comentarios de otras personas que amablemente nos escriben. Por ejemplo, Dios dijo: no te harás imagen ni semejanza. Ana María Salazar Rincón dice: no, esto no es correcto delante de Dios. Giovanni Humberto Martínez Casal dice: esto es una abominación delante de Dios. La única razón de ser adorado o el único que se tiene que adorar es Dios. A él le corresponde toda la honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y bueno, hay más comentarios y más saludos a las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos, sintonizarnos, sea aquí localmente en Los Ángeles o a través de nuestra página de internet, como ustedes están viendo. A todos les decimos Dios les pague, gracias, y pues seguimos con el tema que está muy interesante. Tengo, hermano, antes para que alguno de nuestros hermanos pueda participar, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9 dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, hablando del Señor Jesucristo, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces estamos viendo por medio de esta parte de la Escritura que solamente al nombre de Jesucristo y al nombre de Dios
Toda rodilla debe doblarse. No que se doble al santo San Judas, al santo San Juan, al santo San Pablo, al santo cualquiera que las iglesias están que esta iglesia católica ha ido inventando, que Santa Teresita, que Santa Carmen, que Santa, todas ellas. No, aquí explícitamente en este libro de Filipenses 2:9, ahí nos dice: al nombre de Jesucristo toda rodilla debe doblarse. Al nombre de Dios toda rodilla debe doblarse y darle la honra, la gloria y la alabanza solamente a Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando pidáis al Padre, hacedlo en mi nombre. No dijo Jesucristo, hacedlo en el nombre de mi madre. No lo hagas en el nombre de San Pedro, de San Pablo. No, dijo en mi nombre, invocando mi nombre. Entonces pidamos al Padre. ¿No es así, hermano? Claro que sí, hermano. Y también es bueno mencionar a lo que usted está comentando, hermano. Ahorita estaba platicando el hermano Isaías acerca de los babilónicos. Esa cultura que estaba impregnada de dioses y era la cuna de la idolatría, indiscutiblemente. Pero aquí pasó un caso que yo creo que la gente debe de conocer, porque a pesar de que estaba impregnada de dioses, todavía el rey Darío consintió en que se hiciera una estatua de él, y que al son del tamborí y de todos los instrumentos musicales, esa estatua de él debería de adorarse. Pero dentro de ellos estaban también los hijos de Dios. Ahí estaba Daniel. Y aún recibiendo esa amenaza de parte del rey, lo que iba a acontecer, eso está en el libro de Daniel, capítulo 3, lo pueden leer ustedes detenidamente en sus hogares. Se darán cuenta que Daniel sirvió a un Dios vivo y fue librado del foso de los leones. Tanto así que cuando dice que el rey Darío fue al pozo a ver si Daniel seguía ahí, él le contestó. Y cuando fueron echados aquellos hombres, sus dioses no pudieron librarlos. Nos da a entender esto con esto, que el poder de Dios sobrepasa todas estas cosas, porque estos ídolos son hechos con las manos de los hombres. Y algo que Dios recalcó mucho, porque Dios siempre ha sido celoso y quiere para él adoración. Dice en el libro de Isaías 40, versículo 18, Dios mismo reclama al pueblo y le dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero lo extiende al oro y le funde cadenas de plata, y el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego dice él: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Es decir, Dios quedaba bien en claro que la adoración era exclusivamente hacia Él. Nadie más podía tomar esto. Sin embargo, Dios veía el peligro en que su pueblo también estaba. Aquí hay un nada más para que nos demos cuenta en la calidad en la que vivimos. Algunos, como lo menciona el compañero José, sabiéndolo, y a otros pues viviendo en ignorancia. En la Biblia católica, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, manda el Señor nuestro Dios a hacer una cosa: quemarás en el fuego sus ídolos, no codiciarás la plata y el oro de que fueron fraguados, ni tomarás poco ni mucho de estas cosas. Habla de los ídolos. No sea que te sirvan de ocasión de ruina, siendo como son abominables al Señor Dios tuyo. Queda claro que son abominables. Versículo 26. Ni meterás cosa alguna de ídolo en tu casa, porque no vengas a ser anatema. Y recalco,
Anatema en su significado más general es maldito. El hecho de que nosotros metamos un ídolo, como lo menciona aquí, que no meterás cosa alguna de ídolo en tu casa, porque no vengas a hacer anatema como lo es. Dice, lo detestarás como inmundicia y los abominarás como suciedad. Así es el referente que hace las Escrituras acerca de lo que Dios le dice al pueblo. Y ahí, hermano, está hablando solamente de las figuras, de los ídolos, o también de las imágenes. O sea, porque le hago esta pregunta porque el día de ayer, si usted recuerda, estábamos mencionando acerca de que ellos, a sus imágenes, o sea, a las fotografías, aquellas que están plasmadas en un lienzo, en un papel, no le llaman ídolos, dicen que esos no son ídolos. Pero el Señor es bien claro. O sea, cualquier cosa que le quite la adoración, la suma adoración que solo le corresponde a Dios, es un ídolo. Mire, es algo que está usurpando el lugar. Entonces, llámese en una imagen impresa, llámese una fotografía, llámese una pintura, o llámese un bulto con forma de cuerpo, de hombre o de ser, o cualquier cosa que esté sobre la faz de la tierra. O sea, aquí nos queda claro entonces que cualquier circunstancia de esas, o sea, cualquier artificio hecho de esa manera, es ídolo. Aquí entra una aclaración importante. Cuando el apóstol Pedro habla de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque nosotros lo vimos y lo oímos, ¿verdad? Claro. Ellos no tenían una imagen de lo que era el Señor. No. Ellos tenían las cosas claras en su corazón porque con sus propios ojos y sus propios oídos, hablando humanamente, lo habían visto. El apóstol Pablo después hace la misma aclaración y dice, no he visto al Señor. Pero lo que en la Iglesia Católica hay es una imagen del Señor. O sea, no es que esté el Señor ahí. Lo único que ellos tienen y enseñan es una imagen. Y en el libro de Baruch nos da una ilustración exacta de lo que es esto. Porque nos dice, hablando de las imágenes, llevados son en hombros como si no tienen pies. Es decir, sí tienen pies, pero el rey David afirma y dice, tienen pies, mas no andan. Y Baruch dice que son llevados por lo mismo de que no andan, en hombros como si no tuviesen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Habla de la imagen, habla del ídolo, habla de la escultura, por donde se quieran ir, ¿verdad? Entonces la Biblia abarca todo. Dice, porque si caen en tierra, no se levantan por sí mismos. Y esto, católicos y no católicos saben que al caerse, porque ha habido muchas ocasiones que ha acontecido, pues no se pueden defender por sí mismos. Queda a entender esto, como lo dice Baruch, su vergonzosa impotencia. Y un ejemplo muy claro, hermano, es esto. Yo pienso que toda la gente católica conoce al personaje del sacristán. Que si no fuera por esta persona de carne y hueso, todos los santos estuvieran completamente apolillados. Todos los santos estuvieran llenos de polvo, quemados por las velas, quemados por las veladoras, despintados, porque ese es el trabajo de un sacristán. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Pensemos, querido Radio Escucha, ¿tiene entonces más poder el sacristán que se encarga de cuidarlos? ¿O tienen poder aquellos a los que se les arrodillan, los que hacen llamar sus santos? Porque el Elohim no los perdona, la corrupción tampoco, ¿verdad? La humedad tampoco, ¿verdad? El tiempo sobre ellos los desgasta porque son imágenes hechas de hombres, de manos de hombres. Entonces aquí tendríamos que darle más poder al que cuida de ellos, porque si no, de lo contrario, pues no vivirían esas imágenes en sus altares. Entonces es necesario que la gente medite un poquito en esto. Si verdaderamente se le puede arrodillar aquella imagen que es cuidada por otro hombre que cree que le va a hacer un milagro, o cómo está la situación ahí. Pensemos, miremos en dónde estamos, querido Radio Escucha, si verdaderamente obedeciendo la palabra de Dios y le estamos dando la honra y la gloria al que vive y reina para siempre, que es nuestro Dios eterno que hizo los cielos y la tierra,
o a una imagen hecha de cualquier manos de hombre y que necesita otro hombre para cuidarse. En el libro de Oseas, hermanos, dice el capítulo 3, el verso 2, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Eso estamos hablando de lo que es la escritura. Pero ¿qué hace el catolicismo? Por todo el mundo los católicos no solo se inclinan ante las estatuas de María, sino también hacen ceremoniosamente y besan los pies y las mejillas de sus estatuas y de otros santos. No existe ningún registro, y aquí dicen, no existe ningún registro por parte del Vaticano condenando esta práctica pagana, porque ellos dicen que ellos no veneran, que ellos no adoran, pero hemos visto, y yo soy testigo, porque yo pues desafortunadamente yo nací en ese lugar, lo que es la iglesia mayoritaria en Centroamérica. Yo acuerdo cuando mis abuelos me llevaban a las diferentes iglesias y había según un Cristo, un Jesús que tenían ellos en una caja de cristal, y ahí tenía un lado abierto nomás, y llegaban mis abuelos y les besaban los pies, que era pues venerando un sumo respeto a aquella estatua. A mí no me lo pueden contar, yo lo viví. Yo también llegué a cargar esas estatuas, así como está en el libro de Baruch en el capítulo 6 que usted le daba lectura, hermano. Y créame que cuando yo recuerdo esas cosas es algo horrendo. Por gracia de Dios, cuando bajé a las aguas del bautismo, todo eso, por gracia de Dios, por la autoridad que hay sobre la faz de la tierra, la autoridad apostólica de un hombre que ha sido puesto por Jesucristo para perdón de nuestros pecados, todos esos pecados horrendos fueron perdonados para ya no volver a cometer tal atrocidad. Y es lo que queremos, Radio Escucha, que entiendan. Y nosotros no vamos a ser los que entiendan, no. Si ustedes abren su corazón y su entendimiento a lo que estamos hablando, algunos de mis compañeros vivimos en ese tiempo. Estuvimos encerrados espiritualmente en esa trampa, en esa cárcel diabólica, hablando espiritualmente, porque no estoy diciéndole que son diabólicos a mis hermanos, voy a llamarles de esta forma, radioescuchas que viven en la feligresía católica, no. Es la doctrina. Es la doctrina, que sí la llaman, porque así la vivimos nosotros. Pero hoy, por gracia de Dios, hemos sido libertados. Hoy reconocemos y entendemos que todo esto no es de Dios. Bueno, hermano, sí. Bueno, hermano, yo quería mencionar lo que usted estaba comentando hace un momento. Si realmente es bueno analizar y que los radioescucha llegue hasta ellos, si realmente nos hacemos esta pregunta, entonces, si la idolatría no es la forma correcta de adoración, ¿cuál es la forma correcta? Porque yo creo que al estar dentro de una iglesia, no somos de la iglesia La Luz del Mundo, no lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque venimos buscando la salvación de nuestras almas. Y yo creo que en los pasajes de la Escritura podemos ver, ustedes que les gusta leer la Biblia, en ninguna parte de la Escritura los apóstoles tomaron la imagen de Cristo para adorarla. Eso no lo vemos en la Escritura. Si esa fuera sido la finalidad de Dios o de Cristo en su doctrina, así hubiera sido. Pero no lo vemos reflejado en ninguno de los apóstoles. Ellos lo conocieron físicamente. Podían hablar de un retrato idéntico. Sin embargo, no era la forma que Cristo había enseñado. ¿Cuál es entonces la verdadera forma de adoración que Cristo establece? Quizás ustedes mucho lo han leído, pero para esto debe de haber revelación de Dios, no a nosotros.
Dios siempre tiene un hombre a quien le revela las cosas, y es el apóstol de Jesucristo. Hablando del Señor Jesucristo en su tiempo, dice en San Juan capítulo 4 versículo 22, le dice Cristo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, le estaba diciendo, lo que ustedes adoran no es lo correcto, pero él venía enseñando lo que sí deberían de adorar. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo deja muy en claro la forma correcta de adorar. Lo pueden leer en San Juan capítulo 4, versículo 23. Esto lo leímos tal vez en un tiempo atrás, pero gracias a Dios y por la revelación de un hombre de Dios, fueron abiertos nuestros ojos y ese velo fue quitado de nosotros. Y luego dice el mismo versículo que está diciendo, y tales adoradores busca Dios que le adoren. O sea, tales, es decir, los que adoran en espíritu y en verdad, porque cuando entramos ya en que hace la separación en espíritu, a quienes adoran materialmente, y esto se refleja en el argumento que ellos dan, que al estar delante de la imagen no es otra cosa sino para que se acerque más hacia nuestro Dios. Cuando en las Sagradas Escrituras, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que cuando Él lo sacó, dice, no miraste ninguna imagen. Es decir, Dios lo sacó sin necesidad de que miraran algo, reflejando con esto de que no hace falta para podernos acercar a Dios. Y ahí entra lo de espíritu, porque lo espiritual no hace falta que yo tenga. No se ve. Precisamente lo espiritual refleja la fe. Y la fe es la que nos lleva a tener una comunicación, a tener una interlocución entre nuestra alma y nuestro Dios. Y eso es el verdadero orar. Eso Sí, es la verdadera porque no adoración. es la carne en sí, el pensamiento humano lo que se comunica con Dios. Ahora, sin descartar la palabra verdad, porque habla de las dos cosas unilateralmente. Así Habla en espíritu Y en verdad. y cuando dice verdad quiere decir que hay quienes lo hacen falsamente. exactamente. Y tenemos acá en Deuteronomio, hermano, a lo que usted acaba de decir, Deuteronomio 4 del 15 al 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, eflige de varón o de hembra. Estamos viendo lo que Dios estableció y dijo. Y lo que causa, o sea, Y lo que ¿qué causa estas figuras, estas efigies? Se corrompe. Corrupción. Entonces yo pienso que la escritura es, bueno, el Espíritu de Dios es muy claro y entendemos perfectamente que Dios es uno solo en sus preceptos. Dios no cambia, Dios no tiene una mentalidad hoy y otra mañana. El mandamiento ahí está, la enseñanza ahí está, y ha de ser por los siglos de los siglos. Entonces, hasta que el Señor quiera levantar su iglesia, levantar su pueblo, entonces no podemos decir que de acuerdo a los tiempos tenemos una doctrina diferente, porque Dios es uno solo. Ahora, hay otra cosa. Si a la persona por individual le dice que el llevar un ídolo a su casa lo convierte en anatema, imaginémonos un templo católico que desde la parte de atrás hasta el santuario está plagado de imágenes, y no solamente a lo largo y a lo ancho, sino hacia lo alto, porque en lo más alto de todas las imágenes tienen al Dios Trino. O sea, todo en sí, incluso si ustedes nada más le echan un vistazo a una imagen en la ciudad de Roma, en el Vaticano, toda la ciudad parece un museo de imágenes. Y ahorita lo más actual ya no es solamente
la imagen en sí, sino que ya le están dando otras imágenes para alcanzar incluso a la juventud. Por ejemplo, si hablamos de María, ya tienen diferentes personalidades para alcanzar, incluso con la vestimenta tienen a María hasta de una joven pandillera, o a Jesús lo tienen ya de una forma para alcanzar a los pandilleros. Entonces ya esto es una corrupción total. Pero cuando la Iglesia Católica viene y dice, no, es malo, entonces si es malo, ¿por qué no prohíben la venta de las mismas? Claro. Porque entonces ahí se vendría para abajo lo que dice en Baruch. Dice que las ofrendas que hace la gente a estas imágenes, dice, las venden y malgastan sus sacerdotes. Estoy leyendo textualmente lo que dice en Baruch 6:27. Dice, y también sus mujeres roban para sí, y no dan nada de ello al enfermo ni al mendigo. Es decir, todas aquellas ofrendas que tú vas y das, que tú vas y depositas, sin meternos en que a muchas de ellas son de corazón. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo a las escrituras, dice que la malgastan los sacerdotes y sus mujeres roban de ellas. Sí, y la invitación, yo personalmente pienso que mis compañeros también aquí en el panel lo pueden hacer de esta misma manera, es a que la gente lea esa misma versión bíblica, esa misma escritura que la Iglesia Católica toma como real y verdadera, la versión Félix Torres Amat. Y en ella misma, al leer el capítulo 5 y 6 de Baruch, se van a dar cuenta de quién está hablando verdaderamente y quién practica esas abominaciones delante de Dios, para que a ver si con su corazón dispuesto el Señor les puede ayudar, ¿verdad? ¿Por qué les digo de esta manera? Porque es necesario primeramente, ¿verdad?, tener el deseo en el corazón de buscar la verdad de Dios, para que el Señor, viendo esa sinceridad, ¿verdad?, pueda obrar en sus corazones y lo vean con claridad. Y después de eso viene lo siguiente. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Solamente quiero terminar con un comentario que hace Flaviano Amatuli Valente en su libro Diálogo con los Protestantes, página número 91. Ya por el tiempo, pues no vamos a... Pero él, lo que él dice, justifica, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿cuál es la verdadera forma de adorar a nuestro Dios? Bueno, como él lo ha enseñado. Porque de lo contrario, decimos, cuando ellos cambian la versión de las cosas, dice él en un diálogo que él formula, ¿verdad?, entre una plática y uno que no es católico y uno que sí lo es. Y le dice la persona que no es de la Iglesia Católica, los católicos se ponen de rodillas delante de las imágenes y eso está prohibido por la Biblia. Y le contesta, bueno, da la respuesta que supuestamente se tiene que contestar. Todo depende de lo que uno piensa cuando esté de rodillas frente a algo. Dependiendo de las circunstancias, es si se puede considerar adoración o no. En la defensa podemos decir, pues, de alguna manera, de él que dice, él que trata de defenderse. Pero pensemos, al Señor nos dijo, bueno, cuando te hinques es así y así de esta otra forma. No, es un acto, porque cuando mencionamos el texto de la imagen, decía ahí que venían y se tenían que postrar. Cuando el diablo le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces estamos hablando de que el postrarse, inclinarse, y aparte de todo eso, depositar fe, convicción, amor, reconocimiento, es adoración. Pero aquí él trata de desvirtuar eso y darle por otro lado. Pero bueno, el tiempo se nos terminó. Agradecemos a todas las personas que hayan estado con nosotros en su programa. Nosotros conversamos y lo esperamos en otra próxima emisión del mismo, donde estaremos platicando temas más interesantes para todos ustedes. Hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.